en palabras del propio Francisco, del núcleo vivo del primer anuncio. Un núcleo vivo del primer anuncio que se despliega en ese triple amor, un amor divino, la dimensión espiritual de la humanidad del Señor y su amor sensible, que responde a toda una gran trayectoria de la vida de la Iglesia. El Papa nos ayuda desde los textos de la Escritura, las citas de los padres, las citas de otros doctores de la Iglesia y de otros santos contemporáneos digo, del tiempo moderno, especialmente del ámbito francés, con una dedicación especial a San Francisco de Sales. Dígase, acabamos de celebrar su fiesta. En el ámbito de San Francisco de Sales está Santa Margarita María de Alacoque. De los monasterios de la Visitación hay una acogida por los jesuitas capellanes de la Visitación en Paray-le-Monial, que acogen y que enseguida ven la conexión con lo que Ignacio vincula en los ejercicios al affectus, a la consolación, al en todo amar y servir. Por lo cual los jesuitas, Claudio de la Colombière, otros jesuitas, permitidme que lo diga, el beato Bernardo Francisco de Hoyos en Valladolid. Bueno, para nuestro contento hemos de decir que en el aparato de citas aparece Olegario González de Cardenal, sobre todo a la hora de hacer esa reivindicación del Vía Crucis, del Rosario, de los primeros viernes, de elementos de la devoción popular en la entraña del cristianismo. Y aparece también citado Francisco Cerro en un texto que escribe de recopilación de textos del corazón de Jesús cuando era director del Centro de Espiritualidad en Valladolid. O sea que ese reconocimiento a hermanos de nuestra tierra sí que está recogido aquí, porque es cierto que desde Francia lo que el beato Bernardo vive en el siglo XVIII en San Ambrosio, en Valladolid, pues sirve para expandir la devoción al corazón de Jesús en todos los territorios del Reino de España conocido, en las dos orillas del Atlántico. Bien, eso es todo un repaso que da el Papa y desde ahí nos lanza, dice en el número 91, en los próximos capítulos, que son los que yo voy ahora a referirme, destacaremos dos aspectos fundamentales que hoy debería reunir la devoción al Sagrado Corazón para seguir alimentándonos y acercándonos al Evangelio: la experiencia espiritual personal y el compromiso comunitario y misionero. Amor que da de beber a alguien que tiene sed del amor de Dios. Desde ahí se nos habla del símbolo del agua, desde la fiesta judía de las tiendas hasta lo que se dice en el libro de Zacarías, una fuente abierta para todo el pueblo. Y entonces desde ahí, desde esta preparación, en textos del Antiguo Testamento, Isaías, Ezequiel, Zacarías, hay como un zoom y un acercarnos a la cruz, al costado herido y abierto de Cristo. Un traspasado, una fuente abierta, un espíritu de gracia y de oración. Los primeros cristianos inevitablemente veían cumplida esta promesa en el costado abierto de Cristo, fuente de donde emana la vida nueva. Ahí es el Evangelio de Juan el que toma entonces su protagonismo. La fuente abierta es el costado herido de Jesucristo. Todo se cumplió en la fuente desbordante de la cruz. El costado traspasado es al mismo tiempo la sede del amor, un amor que Dios declaró a su pueblo con tantas palabras diferentes. Y aparece aquí una batería de textos de Isaías, de Jeremías, de Sofonías, de Oseas. En el corazón traspasado de Cristo se concentran escritas en carne todas las expresiones de amor de las Escrituras. No es un amor que simplemente se declara,
sino que su costado abierto es manantial de vida para los amados. Es aquella fuente que sacia la sed de su pueblo. Desde el principio, la Iglesia ha dirigido su mirada al corazón de Cristo traspasado en la cruz. Ahí nos sitúa la fuente. Luego hay resonancias de esto a lo largo de la historia de la Iglesia. Los padres de la Iglesia, sobre todo en Asia Menor, mencionan la herida del costado de Jesús como el origen del agua y del Espíritu. Se cita a Rufino, a San Agustín, a San Bernardo, a Guillermo de Saint-Thierry, a San Buenaventura, para llegar luego a cómo desde ahí se ve una relación directa con Cristo, habitando en su corazón, porque quien bebe es un amigo de Cristo, es un corazón amante. La difusión de la devoción al corazón de Jesús empieza precisamente en el tiempo moderno. Cita el Papa algunas santas mujeres que han narrado experiencias de su encuentro con Cristo, caracterizado por el reposo en el corazón del Señor, fuente de vida y de paz interior. Santa Luzgarda, Santa Matilde de Hackeborg, Santa Ángela de Foligno, Santa Juliana de Norwich, Santa Gertrudis de Elfta, para luego hablar de los monjes, Ludolfo de Sajonia, y luego ya se va a centrar en los santos franceses. San Juan Eudes, que tiene tanta importancia en la renovación de la vida sacerdotal, quien después de dar con sus misioneros una fervorosísima misión en Rennes, logró que el señor obispo aprobara en aquella diócesis la celebración de la fiesta del corazón adorable de nuestro Señor Jesucristo. Esta fue la primera vez que en la Iglesia se autorizó esta fiesta oficialmente. San Claudio de la Colombière conoció las experiencias de Santa Margarita e inmediatamente se convirtió en su defensor y divulgador. Y escribe así: estoy tan convencido, Dios mío, de que velas sobre todos los que esperan en ti y de que no puede faltar cosa alguna a quien aguarde de ti todas las cosas, que he determinado vivir de ahora en adelante sin ningún cuidado, descargándome en ti de todas mis solicitudes. No por eso perderé la esperanza, antes la conservaré hasta el postrer suspiro de mi vida, y vanos serán los esfuerzos de todos los demonios del infierno para arrancármela. Así que seguro estoy de ser eternamente bienaventurado, porque espero firmemente serlo, y porque tú eres, Dios mío, de quien lo espero. Nos viene bien este texto, esta oración de San Claudio en este año de peregrinación de la esperanza. Este texto está escrito en 1677. Claudio de la Colombière vincula esto, que escuchándolo de Santa Margarita María él experimenta y vive, con lo que él como jesuita proponía en los ejercicios en la tercera semana. Como esta devoción y la tercera semana del mes de ejercicios enlazan, y así la compañía de Jesús asume el lanzar todo esto. El Papa da un salto desde el siglo XVII para acercarse ya a nuestro tiempo, a finales del siglo XIX y del siglo XX, hablándonos de San Carlos de Foucauld y Santa Teresa del Niño Jesús. San Carlos de Foucauld, si cabe, va a vincular más esta devoción al corazón de Jesús con el Evangelio. Él, ya sabéis que coge un lema, incluso un lema que se le diría en la terminología de hoy, un logo, que es Jesus Caritas, con un corazón, con la cruz en medio. Carlos de Foucauld dice: esperemos en la misericordia infinita de aquel cuyo corazón tú me hiciste conocer. Quiere dejar vivir en mí el corazón de Jesús para que ya no sea yo quien viva, sino el corazón de Jesús quien viva en mí, haciendo una paráfrasis de Gálatas 2:20. Tenemos en Carlos de Foucauld un verdadero enamorado que vive
como lo vive todo él, en una soledad, una singular consagración al corazón de Jesús que realiza el 6 de junio de 1889. Dice ese día: me habéis colmado de tales beneficios que me parece sería ingratitud para con vuestro corazón no creer que está dispuesto a colmarse de todo bien, por grande que sea, y que su amor y su liberalidad no tenga medida. Y desde entonces decide ser el ermitaño bajo el nombre del corazón de Jesús. Teresa del Niño Jesús tiene una aportación muy importante porque da una vuelta a un sentido victimista de la devoción, pensando que sean nuestros propios esfuerzos, nuestra propia ascesis, nuestros propios sacrificios los que logren atraer el amor del Señor. Y Teresa del Niño Jesús es la que nos ayuda a comprender que es la ofrenda de su propia existencia la que se realiza como un abandono porque le agrada a Dios. Es verme amar mi pequeñez y mi pobreza. Es la esperanza ciega de que tengo en su misericordia. Este es mi único tesoro. Si deseas sentir alegría o atractivo por el sufrimiento, es tu propio consuelo lo que buscas. Comprende que para amar a Jesús, para ser su víctima de amor, cuanto más débil se es, sin deseos ni virtudes, más cerca se está de las operaciones de ese amor consumidor y transformante. La confianza, y nada más que la confianza, puede conducirnos al amor. En muchos de los textos de Teresa, dice el Papa en el número 139 de Dilexit Nos, se advierte su lucha contra formas de espiritualidad demasiado centradas en el esfuerzo humano, en el mérito propio, en el ofrecimiento de sacrificios, en determinados cumplimientos para ganarse el cielo. Para ella el mérito no consiste en hacer mucho ni en dar mucho, sino más bien en recibir. Desde ahí hay todo este caminar que el Papa reconoce como una larga corriente de vida interior, que también subraya en otros santos como Vicente de Paúl, o más recientes como San Pío de Pietrelcina o Santa Teresa de Calcuta, o las experiencias de Santa Faustina Kowalska. Podríamos decir que la teología que hace Francisco en este texto es una teología desde los santos. Es una teología que cuenta con la palabra, es una teología que cuenta con los padres, es una teología que cuenta con el magisterio de la Iglesia, pero es una teología hecha desde la santidad de vida, con lo cual se produce una visión verdaderamente católica. Y entendemos bien por qué une como el gran eje de su pontificado Evangelii Gaudium y Gaudete et Exsultate, cómo une anuncio del Evangelio y santidad. Pero anuncio del Evangelio y santidad, esta polaridad, solo son posibles desde Dilexit Nos, desde la experiencia de un amor que nos lanza afuera y desde la experiencia de acoger la santidad del único santo. Deseando consolarle, salimos consolados y salimos a consolar. Consuelen a mi pueblo. Esto nos invita a tratar de ahondar en la dimensión misionera, comunitaria y social de toda auténtica devoción al corazón de Cristo, que es lo que plantea en el capítulo 5 de la carta. Pero fijaros su lógica interna, la situación del corazón, la situación cultural, la propuesta de Jesucristo vivo, carnal, resucitado, sufriente, que provoca en nosotros un movimiento de consuelo activo y pasivo, de compunción y ahora de salida. Amor por amor. Este ha sido el lema del jubileo
que se ha vivido en Parelemonial para celebrar los 350 años de las apariciones. En las experiencias espirituales de Santa Margarita María, junto a la ardiente declaración de amor de Jesucristo, encontramos también una resonancia interior que interpela a dar la vida. Dar la vida. La gran intención del Congreso sobre la vocación y la pastoral de las vocaciones que tiene la Iglesia española, en el trabajo que estamos haciendo, en el Congreso que viviremos dentro ya de solo unos días, es precisamente caer en la cuenta de que la vida es don y que solo se descubre su secreto entregándola, viviéndola como vocación, como respuesta al don, como respuesta a la llamada que el Señor nos hace de tantas maneras, pero la primera manera, regalándonos la vida. Jesús habla de su sed de ser amado. Nos muestra que no es indiferente a su corazón la reacción que nosotros tengamos ante su deseo. Tengo sed, pero una sed tan ardiente de ser amado de los hombres en el Santísimo Sacramento, que esta sed me consume, cuenta Santa Margarita María de Alacoque, que escuchó al propio Jesús. Y no hallo nadie que se esfuerce según mi deseo en apagármela, correspondiendo de alguna manera a mi amor. El pedido de Jesús es amor. Cuando el corazón creyente lo descubre, la respuesta que brota espontáneamente no consiste en una pesada búsqueda de sacrificios o en mero cumplimiento de un pesado deber. Es cuestión de amor. Recibí de Dios gracias excesivas de su amor y sintiéndome movido del deseo de corresponderle en algo y rendirle amor por amor. Así escribe León XIII. La caridad de Cristo nos incita a devolver amor por amor. Estamos llamados a prolongar su amor a los hermanos en una primera dimensión comunitaria, que siendo comunitaria es misionera. Porque ¿cómo puedo amar a Dios a quien no veo si no amo a mi hermano a quien veo? El amor a los hermanos no se fabrica, no es resultado de nuestro esfuerzo natural, sino que requiere una transformación de nuestro corazón egoísta. Es un amor nuevo, que se comunica, misión, que se comparte, dimensión comunitaria, y que se lleva a los más pobres. En el número 169 y siguientes hace el Papa una reflexión sobre lo que pudiéramos llamar dimensión social del amor cristiano, que luego va a enlazar mucho con su concepto de reparación, que va a tener en cuenta el pecado estructural, citando a Juan Pablo II y lo que dice de estructuras de pecado. Es algo que yo creo que tiene mucho interés hoy en la vida de la Iglesia. ¿A qué me estoy refiriendo? A todo lo que significa hoy la participación de la Iglesia en el llamado tercer sector de la vida social. Cáritas, tantas organizaciones que surgen en torno a comunidades religiosas u otro tipo de comunidades cristianas y que tienen una presencia en el sector social, que tienen una presencia en la que las reglas del juego del estado del bienestar, los programas de subvenciones, la necesidad de la contratación de mucho personal para mantener en marcha los diversos proyectos sociales, nos sitúa en conflictos, o por lo menos en situaciones que piden discernimiento. Dice el Papa número 169. Es bueno recordar que en el Imperio Romano muchas personas pobres, forasteros y tantos otros descartados, encontraban en los cristianos respeto, cariño y cuidado. Esto explica el razonamiento del emperador apóstata Juliano el apóstata, famoso, quien se preguntaba por qué los cristianos eran tan respetados y seguidos, y consideraba que una de las razones era su tarea de asistencia a los pobres y a los forasteros, dado que el imperio los ignoraba y despreciaba. Hoy el imperio se llama estado del bienestar. Y el estado del bienestar realiza su atención, no cabe duda. Para este emperador era intolerable que sus pobres no recibiesen ayuda de parte suya, mientras los odiados cristianos alimentan a los suyos y además a los nuestros.
En la carta se detiene especialmente en una orden que da Juliano de crear instituciones de beneficencia para competir con los cristianos y atraer el respeto de la sociedad. Abre en todas las ciudades numerosos albergues para que los extranjeros puedan gozar de nuestra humanidad. Acostumbra a los serenos a los actos de beneficencia, pero no logró sus objetivos, porque detrás de estas obras no había algo semejante al amor cristiano que permitía reconocer a cada persona una dignidad única. Ahí aparece un desafío en nuestras instituciones de beneficencia, para que no sean sin más un peón del estado del bienestar, sí una colaboración leal con el estado del bienestar, pero ofreciendo una novedad. Claro, para lo cual se precisa que haya personas. Porque esto que digo de Cáritas podría decirlo de la Escuela Católica. O podría decirlo de otro tipo de empresas en los que está la Iglesia. Podría decirlo de nuestro patrimonio artístico-cultural y nuestra manera de enseñarlo y demás, ¿no? Tenemos un problema vocacional de primera magnitud y es lograr que en nuestras instituciones haya cristianos confesantes, por supuesto con salario y con salario digno y con un buen convenio, pero que más allá de lo laboral haya una vocación para que no sean asimilados por el Juliano, el apóstata de turno. Aquel no lo logró, porque los cristianos ofrecían una novedad que sus funcionarios no ofrecían. Este es un nuevo principio de la historia humana, porque el ser humano es más digno de respeto y amor cuanto más débil, miserable y sufriente, hasta el punto de perder la propia figura humana. Ha cambiado la faz del mundo, dando lugar a instituciones que se ocupan de personas en condiciones inhumanas, los neonatos abandonados, los huérfanos, los ancianos en soledad, los enfermos mentales, las personas con enfermedades incurables o aquellos que viven en la calle. En esto hemos conocido el amor, en que Él entregó su vida por nosotros. Por eso también nosotros debemos dar la vida por nuestros hermanos. Estas tienen resonancias grandes en nuestra espiritualidad y el Papa repasa también en la historia de la Iglesia ejemplos de cómo esta respuesta de devolver amor por amor y devolverle el amor en el prójimo ha sido acompañado por los autores que ha venido citando a lo largo del tiempo. Termino haciendo una mención al sentido social de la reparación al corazón de Cristo. Uno de los elementos que, además de la compunción, ha marcado la espiritualidad del corazón de Jesús ha sido la reparación. Es un concepto difícil, ambiguo, en el que muchas veces también hemos podido pensar, ¿no? ¿Qué es eso de la reparación? ¿Qué vamos a reparar nosotros si Jesucristo ya ha dado la vida de una vez para siempre por todos, ¿no? ¿Cómo lo plantea? Pues el Papa lo hace desde una cita de San Juan Pablo II. Sobre las ruinas acumuladas por el odio y la violencia se podrá construir la tan deseada civilización del amor, el reino del corazón de Cristo. Es cuando aparece aquí la cita a lo que yo os decía que en Juan Primas aparece con toda fuerza, es el reino social de Cristo, ¿no? El reino del corazón de Cristo. Esto ciertamente implica que seamos capaces de unir el amor filial hacia Dios con el amor al prójimo, junto con Cristo, sobre las ruinas que nosotros dejamos en este mundo con nuestro pecado. Se nos llama a construir una nueva civilización del amor. Eso es reparar como lo espera de nosotros el corazón de Cristo. En medio del desastre que ha dejado el mal, el corazón de Cristo ha querido necesitar nuestra colaboración para reconstruir el bien y la belleza. Esto enlaza con la última parte del Lumen Fidei, en el que se habla de edificar el bien común, desde la luz de la fe. Es cierto que todo pecado daña a la Iglesia y a la sociedad, por lo que se puede atribuir a cada pecado el carácter de pecado social. San Juan Pablo II explica
que la repetición de estos pecados contra los demás consolida una estructura de pecado que ayuda a afectar al desarrollo de los pueblos. Y cita aquí una cosa que también Juan Pablo II habla de ella en Centésimos Años, que es la alienación. Y esta alienación social la reconozco. ¿Qué se entiende por alienación? Alienación es el corazón de la doble vida. Es seguramente la dificultad mayor que tenemos como Iglesia. Una doble vida. Es decir, aceptar unos criterios de vida eclesial en el interior de la comunidad cristiana, en los templos en los días marcados en rojo, y luego aceptar las reglas del mundo en cuanto a los fines y en cuanto a los medios. Una alienación social que nos vuelve como impotentes. El mundo en el que vivimos, sus reglas, todo tipo de reglas, está alienada una sociedad que en sus formas de organización social, de producción y de consumo hace más difícil la realización de esta donación y la formación de una solidaridad interhumana. Entonces vivimos como en un mundo en el que tenemos como la impotencia de que sea posible, ante los fenómenos de desigualdades, de pobreza, de migraciones, de la fuerza de la sociedad de consumo, de una cosa o de la otra, como diciendo, esto nos produce en nosotros, sin querer, de una manera inconsciente, como una especie de alienación, de división. Y es ahí donde el Papa nos pide poner en juego esta reparación. La misma conversión del corazón es la que impone la obligación de reparar las estructuras. La reparación evangélica posee este fuerte sentido social. Nuestros actos de amor, de servicio, de reconciliación, para que sean eficazmente reparadores, requieren que Cristo los impulse, los motive, los haga posibles. Esto exige una mística, un alma, un sentido que le otorgue fuerza, empuje, creatividad incansable. Necesita la vida, el fuego y la luz que proceden del corazón de Cristo. Esta reparación que pide también reparar los corazones heridos. No basta el cambio de estructura solo. La reparación completa parece a veces imposible cuando las posesiones o los seres queridos se pierden permanentemente o cuando determinadas situaciones se han vuelto irreversibles. Es entonces cuando el Señor nos invita, a través de la encíclica del Papa, a confiar en Él, a cultivar la belleza de pedir perdón y a ver en la reparación una prolongación para el corazón de Cristo, del amor que viene de Él y de la respuesta que nosotros damos como ofrenda de amor. Entonces, déjenos aquí porque ya hemos empleado mucho tiempo y la conclusión ya os la leí al principio. La dimensión misionera de todo esto también la he mencionado. La propuesta cristiana es atractiva, viviéndola así en esta integralidad, cuando consigue enamorar al mundo, cuando consigue enamorar a otros. Esta es otra constante de este pontificado. No habla de proselitismo como de conquista de los otros, sino sí de misión y de una misión que suponga el atractivo de la vida cristiana. Dejémoslo ahí.